vamos a hacer un breve comentario también de la ley de alquileres que finalmente ya está cercana al debate en el Congreso de la Nación, porque recordemos que esta ley fue aprobada hace 2 años atrás, la ley vigente, y no dio resultado. Y para nuestra humilde opinión, la nueva ley que también se va a tratar tampoco va a dar resultado, pero no es por ser pájaro de mal agüero o por ser mala onda, dirían algunos oyentes, sino por ser realista, porque mientras no cambien las condiciones económicas, no mejoren las condiciones económicas y la previsibilidad en la Argentina, por más modificaciones que hagan en la ley de alquileres, va a ser parche tras parche, pero el fondo no va a solucionarse. Por ejemplo, para que sepamos dónde estamos parados, que bueno, lamentablemente parece que algunos no saben a dónde estamos parados, no saben qué realidad vivimos. No puede ser, uno va al centro o a un comercio y ve el precio de una zapatilla, estoy hablando de unas zapatillas que están entre 14, 18 mil pesos, 20, 23, 24, 25, 28 y hasta más, el precio de una zapatilla, que es el mismo valor o similar al precio de un alquiler de un departamento, de un dormitorio, por ejemplo, con cochera. Entonces, con el alquiler de todo un mes, por ejemplo, el propietario compra un par de zapatillas. ¿Qué le puede alcanzar al propietario un alquiler de esos valores también para poder subsistir si cuando va al supermercado va a la verdulería, se gasta 2.000, 3.000 pesos llevando pocas cosas para poco tiempo de consumo? ¿Para cuánto le alcanzará? ¿Para 1, 2, 3 días? No más que eso. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Ya antes no era así. En los últimos años ha ido empeorando la situación económica. Entonces, no, con una inflación de más del 60% anual, no hay bolsillo y no hay actualización que pueda alcanzar la expectativa inflacionaria y que haga que no se pierda el poder adquisitivo. Entonces, esta es la realidad. A los propietarios ya no les conviene alquilar, por eso hay tanto inmueble en venta y que no se pueden vender, porque no hay dinero, o porque el que quiere invertir no va a invertir en un departamento, en una casa para alquilar cuando la inversión es muy cara, es de muchos millones, y el rédito que le da es muy inferior, es 10 veces menos a el rédito o a la renta que le podría dar un plazo fijo, por ejemplo. Más allá que inclusive hasta los plazos fijos van generalmente, salvo en algunas excepciones, por debajo de la inflación, que es cada vez tan alta y que la inflación es el peor enemigo económico que se puede tener. Entonces, esa es la realidad. Eso es del lado de los propietarios, y del lado de los inquilinos también es otro problema económico. ¿Por qué? Porque los inquilinos, los aumentos salariales van por debajo de la inflación, van entre un 40, 45% en 5 cuotas, cuando la inflación anual, como recién decíamos, está cercana al 60%, entonces pierden, van por debajo, igual que las jubilaciones, por debajo de la inflación real. En un mes, por ejemplo, el último mes, en marzo, tuvimos una inflación del 6,7% mensual. Entonces es una locura. Y el inquilino, que tiene el sueldo cada vez más magro, más bajo, y que el alquiler obviamente le tiene que ir aumentando, y está aumentando conforme la inflación, pero anual, no semestral como era antes, también se va viendo imposibilitado de poder afrontar los alquileres. Entonces es un problema de los dos lados, tanto el inquilino como los propietarios. ¿Pero esto por qué? Por las condiciones económicas que no se están corrigiendo, la alta inflación, cada vez peor,
y no disminuye, sino que aumenta. Entonces no hay posibilidades alentadoras para los inquilinos poder alquilar un inmueble que puedan pagar y que fuera de ese pago de alquiler puedan subsistir de una manera digna y que le alcance el sueldo. Y los propietarios no les conviene tener un inmueble para alquilar porque la renta es muy baja, y más con esta inflación, en la cual con todo el alquiler de un mes, poniendo un capital muy importante que vale millones y millones como es un inmueble, cobran, como decía recién, que de duras penas alcanza para una zapatilla, por ejemplo. Es increíble cuando, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, con lo que trabaja una persona que realiza un oficio, vamos a aquel que vende ropa, o el mozo que trabaja en un restaurante, o el empleado doméstico o empleada doméstica, o el que cuida tipo niñera o niñero, cuida a menores en una casa, o el que atiende el empleado que atiende en el comercio, en una heladería, en un supermercado, el cajero, los distintos oficios que hay, que en Europa o en Estados Unidos cobran en dólares muchísimo más que lo que cobran aquí en Argentina. Y ni hablar tampoco, en la misma situación están también los profesionales, además de quienes tienen un oficio. Entonces, esa es la realidad. No puede ser que en Estados Unidos o en Europa una zapatilla valga $19 y acá en Argentina más de $100 una zapatilla. Con lo que trabaja por ejemplo, un mozo en un día en Estados Unidos, ya se viste, compra y ropa de marca, un buzo de marca, un pantalón, zapatilla, todo, con lo que cobra solo en un día, con lo que cobra en una hora puede comprarse una zapatilla. Acá hay que trabajar un mes para poder comprar una zapatilla más o menos de marca, y es muy triste, todo el mes para poder pagar eso. Y no estoy contando todos los demás gastos que uno tiene para subsistir, los impuestos que cada vez son más caros, las tarifas que van a aumentar también, que van a generar mayor aumento de la inflación, todo que aumenta por todos lados, con la inflación también que cada vez es asfixiante. Entonces todo esto, no hay bolsillo que aguante. Entonces, por más que se haga una ley de alquileres, se modifique, se quiera, entre comillas, mejorar, porque ese fue el objetivo de la anterior ley de alquileres, en la cual se hizo anual los aumentos, antes estaba prohibido los aumentos, pero con la inflación de Argentina eso no se puede hacer acá. Eso es para países en la cual la inflación es muy baja, como es en Irlanda, en los Países Bajos, en Noruega, en los países desarrollados, en Alemania, en Estados Unidos, en otros países. Pero aquí, lamentablemente, hay que actualizar los alquileres. Bueno, se hizo anual y conforme a la inflación, y la inflación se disparó cada vez más para arriba, aumentó. Entonces fracasó la ley de alquileres. Ahora la quieren modificar, pero mientras no se modifiquen y se tomen medidas económicas que cambien el rumbo del país y de la economía del país, esto no tiene solución. No tiene solución. Hay que generar fuentes de trabajo genuinas. Los planes son parches, son comida para hoy, hambre para mañana. Tenemos la tarjeta alimentar, tenemos la asignación universal por hijo, un montón de beneficios
que yo no digo que se justifiquen en muchos casos y que haya que eliminarlo, no, el Estado tiene que estar presente. Yo soy una persona defensora de la educación, de la salud pública y de que el Estado esté presente, pero hay cuestiones que no se solucionan con otorgar planes y que no se produzca en este país, porque lamentablemente es condenar a la pobreza a la gente que cobra ese plan y no enseñarle la herramienta que le permita salir de esa pobreza como es el trabajo. Bueno, la ley de alquileres está actualmente tratándose en las comisiones del Congreso de la Nación. Fue un proyecto de ley presentado por el ex gobernador de la provincia de San Juan, el ingeniero José Luis Quioja, que se da justo a meses de la promesa del gobierno de modificar la actual ley de alquileres, que comenzó a regir en junio del 2020, o sea, ni siquiera lleva 2 años. Yo al principio de mi alocución dije 2 años, pero ni siquiera se ha cumplido 2 años y ya la van a modificar, de la última modificación de la ley. Y generó una fuerte contracción de la oferta y una disparada de los precios. Un diputado oficialista presentó un proyecto para el sector, pero por más que hagan una nueva ley de alquiler o modifiquen la actual, mientras no se controle el aumento de desprecio y la inflación, esto va a seguir porque no se ataca la causa, se atacan las consecuencias y los efectos, pero no la causa, que es, como decíamos recién, la cuestión económica de la causa, la medida y el rumbo económico y la alta inflación, lo que está generando todos estos problemas y estos descalabres y desequilibrios que hay. El diputado de Frente de Todos, José Luis Quioja, acercó al Congreso una iniciativa que, entre otras cosas, recoge la idea del secretario de Comercio Roberto Feletti de imponer un gravamen a los departamentos vacíos. Bueno, eso nosotros ya lo hemos comentado. En realidad la ley no lo impone, deja la puerta abierta para que se trate con otra ley a eso hay que aclararlo, pero cuando se llega a tratar esa otra ley no nos parece constitucionalmente adecuado imponer un impuesto a quien tenga un departamento vacío, porque si el propietario no lo quiere alquilar o no lo puede alquilar porque no encuentra oferente o porque se lo destruyen los inquilinos y es más costoso después arreglar ese departamento que alquilarlo, y más cuando la inflación es tan alta y arreglar un departamento es muy caro, y para lo que le pagan de alquiler al propietario muchas veces y en la mayoría de los casos no conviene alquilarlo. Entonces no se le puede imponer porque se le está afectando su libertad, su derecho de propiedad. Sería una ley, si esa ley que después se tendría que debatir porque sería otra ley y se llevase a cabo, sería una ley que seguramente sería en algún momento declarada inconstitucional por la justicia, porque atenta el derecho de propiedad, atenta contra el artículo 14 y 17 de nuestra Constitución Nacional. Después, en Juntos por el Cambio solicitaron realizar una sesión especial el 5 de abril para derogar la ley que está vigente desde el 5 de abril. Se descuenta que el principal bloque de la oposición no apoyará el proyecto del oficialismo, dado que crea un nuevo impuesto, algo que se opone Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, acá no se soluciona con cada vez más impuestos, la gente ya no da más con tanto impuesto, y cada vez hay más recesión económica, porque obviamente si asfixiamos a quien produce, a quien tiene un negocio y genera fuente de trabajo con más impuestos, llega un momento que ¿qué le conviene? Cerrar el negocio, lamentablemente pierden la fuente de trabajo, ponen el dinero que invertía en el negocio en un plazo fijo y no va a tener problema,
va a tener menos problemas y directamente va a tener una rentabilidad sin hacer nada y sin generar fuente de trabajo. Y las medidas económicas de los últimos años están logrando eso. Entonces por eso tiene que cambiar ese rumbo. La misma también contempla poner topes a las renovaciones de los contratos y darle beneficio a los inquilinos monotributistas y desgravación impositiva por 15 años para propietarios, entre otras cosas. El proyecto para modificar la norma vigente tiene por objeto, por un lado, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y por otro lado, otorgar beneficios tributarios para los locadores, que incluye desgravación del impuesto a los bienes personales por 15 periodos fiscales, sostiene el comunicado que difundió el legislador. Topes, poner tope para precio inicial de renovación de contrato de alquiler 10% y para precio inicial nuevo contrato, 20%. El tope para el nuevo contrato 20% y para la renovación un 10% adicional de lo que establece del aumento que establece la ley de alquileres, que supongo que eso parecería que seguiría los índices que se toman, que es mitad del índice de precio y mitad del promedio de los ingresos del sector formal, de los haberes, al que corresponda con el ajuste anual previsto por el párrafo tercero. Esto está previsto en la actual ley de alquileres, actualización que digo yo anual, conforme a estos índices que recién acabé de mencionar, lo prevé el artículo 14 de la ley 27.551. Bueno, esta es la situación con respecto a los topes de que va a establecer, que quiere regular la nueva ley de alquileres, más las demás cuestiones que estábamos analizando y que ya lo hemos analizado en otros bloques y en otros programas. No sé qué opinión te merece doctor Guillermo Leonardi con respecto a esto, y bueno, esa es la opinión que yo puedo manifestar. No sé si está de acuerdo o qué opinión desde tu experiencia podés brindar con respecto a esto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. No te quise interrumpir porque arrancaste muy programa de cuarteto. Me gustó, muy como a la mañana. Pum para arriba. Me gustó. Estoy escuchando últimamente mucho la mañana de todo. Estás escuchando mucho a las chicas y a los muchachos que están en la mañana. No, pero además le quise dar un poco para salir un poco de esa estructura tan rígida. No, me pareció bien, pero me dejaste así que me quedé tan Buenas impactado. Noches, San Juan. Claro, me quedé tan impactado. Bueno, ya todavía no es buenas noches, pero es que ya en un ratito me quedé impactado y ni te interrumpí, pero me gustó la postura ahí de pum para arriba. Te he estado escuchando con atención, por eso tampoco te quise interrumpir, porque un poco en tu explicación, a ver, corregime, retame si hago no, porque le voy a hacer una interpretación a tu explicación para tomarme como pie, digamos, para hacer un comentario. Digo que tu explicación ha sido muy completa, digamos así, es decir, has explicado la problemática de la ley de alquileres, la has contextualizado en una problemática a su vez que tiene el país por la economía, por esto y lo otro. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que vos has dicho, solo que mi sensación es que ya de por sí, aún en un contexto de mucho orden, leyes de este tipo o con estas características son difíciles de hacer. ¿En qué sentido me refiero? A mí me parece que la ley de alquiler y en general todas las leyes que están vinculadas a la disposición
o libre administración de la propiedad privada deberían estar absolutamente liberadas de toda limitación por parte de regulaciones por el Estado, en leyes. Bueno, dejaría a la libre Total, a la libertad de mercado. Totalmente. Y te voy a decir El por mercado qué. inmobiliario. No sé, ahí es donde creo que yo profundizaría. Acá es como que estamos embelesados con la propiedad privada y hablamos de la propiedad privada, pero es la propiedad privada de los otros. O sea, a ver, hablamos de la propiedad privada, pero cada uno de los actores que tiene una necesidad deja de pensar en la propiedad privada de los otros y empieza en el interés propio. Entonces arranquemos por esta ley de alquileres que estás hablando. En definitiva es una regulación de la propiedad privada, casi te diría una restricción a la propiedad privada, en nombre de la necesidad de algunos, en defensa aparente de otros, como si hubiese una gran cantidad, que a lo mejor hubo en otra época, de alquileres monopolizados por personas, que las habrá alguno que tenga 100, 200, 300, 500 alquileres, pero en nombre de un tipo que supongamos que tenga 500, 1000 alquileres, mira lo que te digo, no creo, pero supongamos que los haya. Por el otro lado, estamos perjudicando a mucha gente. Yo pongo un ejemplo muy simple. En nombre de ese tipo de regulaciones, ley de alquileres, están afectados los alquileres de predios, los alquileres, todo, porque todo ha ido a esa bolsa. Entonces, yo voy a poner un ejemplo muy concreto y que es un hecho real en el que me toca actuar como profesional. Una locación de un predio de 4 hectáreas, con galpón, con casa, con alambrado, pasa el río por adentro, con agua, espectacular el predio, de 4 hectáreas. Pero está en un departamento del interior de San Juan. Entonces está alquilado en 70,000 pesos. Cuando se alquiló en 70,000 pesos era un número interesante. Y pagabas 2 cuotas de una camioneta, por ejemplo. Pues han pasado apenas 6 meses y no pagás la cuota de una camioneta. Yo, para referenciarlo en algo concreto, o sea, cuando se alquiló hace 6 meses atrás, valía la cuota de una camioneta 28,000 pesos. Qué buen ejemplo. Hoy el Bien, inmueble se sigue alquilando. Estoy hablando, no es una casita, ojo, no estoy diciendo despreciativo, me he referido a diminuto. No es un inmueble diminuto, es un inmueble grande, casa grande, de más de 100 metros cuadrados. Es un galpón grande, con más de, no sé, un galpón de 50 metros por 20. ¿Cuánto es 50 por 20? Como 1000 metros cuadrados de galpón, techado, con sombras, con árboles. Hoy 70,000 pesos a mí me parece irrisorio, y si lo dolarizás, más irrisorio es. Pero el poder adquisitivo de esos 70,000 pesos hoy son irrisorios conforme a 6 meses atrás. Pero ¿dónde está el punto? Con la ley de alquileres existente, el propietario está enganchado por 3 años. Además, Sí, porque ahora han equiparado todo. Es que los inmuebles para vivienda con los inmuebles para destino comercial. Es que esto es lo que estoy señalando. Entonces no hay, cuando querés hacer leyes que regulan cosas, te metes en la economía, porque acá este es un inmueble que solamente le serviría a una empresa. Entonces, si la empresa tiene un inmueble barato por 2 mangos, porque es un inmueble alquilado a la minería, nada, 70,000 pesos es nada en la minería. El inmueble es importante, y está sujeto a pensamientos de personas, o sea, a una ley que está pensada para proteger al inquilino.
Acá el inquilino, acá una multinacional que gasta millones de dólares está súper protegida. Y el dueño del inmueble está hiper desamparado. Entonces, primero, mi posición personal es que hay cosas que hay que dejarlas, especialmente aquellas que están referidas a la disponibilidad de los bienes de propiedad privada, ¿se entiende lo que digo, no? Sí, sí. A los bienes de propiedad privada, y en particular a los bienes inmuebles de propiedad privada, hay que dejarlos abiertos a la libre disponibilidad y al principio general de los contratos, que es, lo voy a decir de la manera más simple que se me ocurre decirlo, corríjame doctor si no se entiende, yo sé que no voy a decir algo mal, pero digo, si no soy claro, mejóreme la explicación. Al principio de la libertad contractual, las partes escriben un contrato que es la ley entre las partes, y ese sería mi criterio de cómo debe hacerse la ley de alquileres, porque yo tengo 37 años de abogado, de ejercicio, de laburar en serio con la profesión, y la verdad que siempre es un tira y afloje donde todo termina mal, y los propietarios y los inquilinos y los profesionales que se dedican mucho al tema están siempre inventando cláusulas que son una trampa de la otra trampa, de la otra trampa, que después cuando no se cumplen es un problema hacerlas cumplir en la... Pero además tenemos un problema que no puedo no señalarlo. Este apego al incumplimiento de la ley, somos fanáticos del incumplimiento de la ley. Los argentinos tenemos un fanatismo visceral por no cumplir la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Diga lo que diga, yo el tema que tengo preparado para hoy, como tema principal mío, es completar lo que esta clase media interrumpida, que se hace larga porque la ley de procedimiento y el decreto administrativo son largos, y yo lo que quiero es que de una manera más o menos entretenida la gente vaya conociendo y tenga una herramienta para usted, el oyente, vaya conociendo lo más profundamente que pueda la ley de procedimiento administrativo y tenga la posibilidad de contarle a los amigos o de ayudarse en... Pero ¿qué es lo que yo veo? Que por más que sepas la ley, cuando vos vas, ley de procedimiento administrativo, vos vas al Estado, te encontrás con empleados del Estado, funcionarios del Estado, que hacen inexistente la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Bueno, porque no la cumplen ellos. Entonces vos vas a pedir un expediente, te tienen 3 horas, te dicen no se lo voy a prestar, te cierran las puertas, se van al fondo y no te reciben más. Cuando te llegan las 2:30 te tenés que ir. Si son un profesional les importa un bledo, si son una ama de casa les importa un bledo, no les importa. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estaba hablando? Con lo mismo, es que pasa lo mismo. Entonces después, con los contratos de alquiler, los querés ejecutar, no los podés ejecutar. Si se lo has alquilado al Estado, no lo pagás. Si se lo has alquilado a una burocracia, es decir, una empresa importante, burocrática, por ejemplo la Barrick. La Barrick es una empresa que tiene más burocracia que el Estado. Y la Barrick o las grandes mineras se apropian. San Juan está alevosamente apropiado por la minería, no en términos del derecho, en términos de la propiedad civil. Yo puedo afirmar... La propiedad privada. Claro, que la minería se apropia de la propiedad civil con servidumbres que no paga, por ejemplo. De la propiedad privada. De la propiedad privada. Por ahí el oyente... No, es que tengo que hacer la distinción de propiedad civil como contraposición de la propiedad minera. Son inmuebles privados, pero privados, propiedad civil. Privado, o sea, propietarios de civiles, de nosotros, no, los ciudadanos, que no somos una empresa. Que están regidos por el Código Civil. O sea, porque los dueños son personas comunes, físicas. Personas comunes, claro. Sociedades o personas comunes. Pero que la propiedad inmueble se rige por el Código Civil, salvo excepciones como el Código Minero, que se rige la propiedad minera por el Código Minero. Son en una misma propiedad, tenés un derecho minero y un derecho civil.
¿Qué es lo que ocurre? La minería, con sus oficinas para hacer minería, desampara y no protege la propiedad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. La Barrick, ¿cuánto ha pagado por las servidumbres o por los derechos de personas que tienen propiedades? ¿Cuánto le ha pagado a los particulares? Muchas veces nada, 0 pesos. Se instalan en los lugares en nombre del interés público de la minería. Y están 20 años, 10 años, toda una vida haciendo negocios, ellos y o terceros vinculados a ellos, prestadores de servicios, etcétera, etcétera, sin pagarle a los propietarios de la propiedad privada. Bueno, lo mismo pasa con la ley de alquileres cuando querés regular una cosa que no tiene forma de regularse porque se rompe rápidamente. O sea que, bueno, en conclusión, la propiedad privada de los inmuebles, de los muebles también, pero para no salirnos de la ley de alquileres, la propiedad privada de los inmuebles debe dejarse en manos de los particulares para que hagan con sus cosas lo que quieren. Sí, libertad entre oferta y demanda. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Se dice que ahí hay... Pero ¿sabes, Gabriel, por qué no quiero usar la palabra libertad entre oferta y demanda? Porque en Calingasta no hay oferta y demanda. O en Vallefer, ¿qué oferta y demanda? Hay 2 inmuebles, uno solo que le sirve a la minera. Entonces la minera se agarra de la ley de alquileres y no tiene posibilidad. Pero que son 2 cosas diferentes. Pero está regulada por la misma ley. Claro, por eso estoy... ¿Cómo regulás una ley? Esas son las cuestiones que hay que modificar. ¿Cómo regulás una ley? ¿Cómo haces una ley que regule el infierno de Capital Federal en determinados lugares, en los lugares caros o en los lugares mucho más baratos, como sería el conurbano, con una cuestión en un pueblo donde hay 3.000 habitantes y los predios están abandonados? Son cosas diferentes. Y esas son situaciones diferentes. Por eso el federalismo argentino es una mentira, porque federalismo sería que, por ejemplo, que se dedicaran a decir, bueno, la ley de alquileres que la hagan las provincias, la ley de tal cosa que la hagan las provincias, la ley de tal otra cosa que las hagan las provincias, que las provincias pudieran legislar sobre cosas que tengan que ver con sus necesidades propias. Lo que pasa es que hay un centralismo. Hoy hablaban en un programa que estaba viendo en la televisión del centralismo porteño, porque ahora se va a empezar a hablar mucho de eso. ¿Por qué se va a empezar a hablar mucho? Por una razón muy simple. Bueno. La razón simple es que la mayoría de los dirigentes políticos que tienen la posibilidad de llegar, o aparentemente es la sensación de hoy, de llegar a la presidencia, son todos de Capital Federal. Entonces, ahí hay instalada una discusión del porteñismo. Entonces, ahora están discutiendo ellos y quieren ganar el voto de los que no son porteños. Entonces, algunos se hacen los no tan porteños y empiezan, bueno, porque el presidente Fernández ya ha dicho que habría que mudar la capital y todo ese tema, la vicepresidenta ha dicho, ahora hay toda una cuestión con... Entonces, ahora van a meter eso en la discusión. Yo ya lo vengo viendo, como ese tema entra en la discusión política. Y... tiene mucho que ver con esto, bueno, porque nosotros mismos, los del interior, terminamos pensando con pensamientos centrales. Entonces, la ley nacional de alquileres, listo, nos joden a nosotros que tenemos otras necesidades. Yo, cuando fui interventor de iglesia, me di cuenta cómo las leyes que se dictan en la provincia para administrar la provincia no contienen la problemática del interior de San Juan. Está bien, pero me parece a mí, corregime vos, que hay un poquito, hay una contradicción. ¿En lo que yo digo? Sí. A ver. Porque si vos, doctor, está diciendo que eso no lo tendría que regular ninguna ley, sí, tiene que regularse en forma particular porque es de una cuestión privada el tema de los alquileres. Sí. Bueno, entonces si estamos diciendo eso, yo creo que por ahí se entra un poco en contradicción cuando se dice, bueno, pero ¿por qué tiene que haber una ley nacional que lo maneje en la provincia? En la provincia se sanciona en su legislatura una ley provincial de alquileres. Entonces ahí es donde yo encuentro un poco la contradicción. Bien, yo también
Lo que te digo es otra cosa. Pero, sí, porque que si hubiera alguien que quiere dictar una ley, que sea provincial. que sea provincial, Sí. no que nacionalmente te dicten una ley que te... Que son todos casos, claro, es diferentes realidades. San Juan con Mendoza, con Capital, los inmuebles y además hasta el costo de vida. Ese es el aspecto. Uno va, por ejemplo, a Buenos Aires, el costo de vida, también los ingresos. Sí, pero los sueldos son más grandes. Por eso, yo quisiera que un abogado o cualquier empleado público de San Juan o de la justicia de San Juan ganaran, mira, la mitad de lo que ganan los porteños. Sí, sí. Pero también es cierto que el costo de vida es mucho más caro. Pero ha cambiado, porque hace muchos años, porque vos sos joven al lado mío, y preguntarle a tu viejo o a cualquier adulto, antes era mucho más notorio, ahora no es tan notorio, porque las empresas son el BEA, el no sé cuánto, que están nacionalizadas, la publicidad, con esto de los canales de Buenos Aires. ¿No ves que nosotros discutimos en la mañana el tiempo de... Hasta en que el Canal 8 tenés el tiempo de Buenos Aires, ¿no? Sí, eso sí. O sea, entonces estamos cada vez más nacionalizados, las noticias. Y se va equiparando todo. Bueno, doctor, para no hacerlo ya tan largo el primer bloque, nos vamos a la pausa, Daniela, a la música, y después ya continuamos con el desarrollo del doctor Guillermo Leonardi, que va a completar el tema. Sí, voy a seguir avanzando con el procedimiento administrativo. Con el procedimiento administrativo. Lo que pasa es que hoy particularmente tengo una sensación de frustración de lo que yo explico y de lo que pasa en la administración pública. Pues esta mañana acompañé a una persona a hacer un trámite y no le querían dar un expediente, cuando la ley dice que la vista del expediente es en el lugar donde se encuentra. Entonces yo explico acá con un entusiasmo fantástico y lo felicito al gobernador, que ha hecho una ley de procedimientos administrativos nueva y han explicado en la ley, en el decreto, que se tiene que... Y vaya y discutís con el chico que te atiende, con el abogado que te atiende, y la realidad es porque algún personaje por ahí, a lo mejor no trascendente, no le quieren mostrar a la persona el expediente, y uno ve frustrada, terminás peleando, discutiendo, porque cuando el derecho no se cumple, y lo que hay es violencia. ¿Sí? Yo siempre digo que esencialmente el derecho y las constituciones, acá me he cansado de decirlo, que las constituciones nacen para resolver la guerra. Sí, y bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, a uno le pasa que va a cualquier repartición, público, privado o cualquier lugar, y hace una petición, va y presenta quiere presentar una nota y dice, no, mire, no presente esa nota, ese es mi ejemplo de cabecera, ese es mi ejemplo de cabecera del cumplimiento de la Constitución. Mire, escúcheme, usted tiene el deber constitucional de recibirla. Y empieza la discusión. Claro, usted la tiene que recibir. Después rechácemelo por escrito. Dígame que no procede por escrito. Por eso, Gabriel. Pero no negándose a recibir esa petición. Yo cada vez me siento más contento de ser parte de Conociendo la Constitución y en general de esta radio, pero en particular en este programa, donde nosotros tenemos que... Ojo, voy a usar la palabra vociferar en el sentido positivo de la palabra vociferar. Entonces tenemos que vociferar el derecho hasta que la gente diga, no, porque me lo dijeron en el programa Conociendo la Constitución, y si yo lo dije, amiga y amigo oyente, llámeme por teléfono que voy y lo acompaño y firmo para que le cumplan, porque tenemos que generar conciencia. Sí. Porque el gran problema que nosotros tenemos, y creo que es el problema profundo de nuestro país, es el apego al incumplimiento de la ley. Nosotros tenemos un país anómico. Sí. ¿Ve? Anomia, falta de cumplimiento de las leyes, es una cosa increíble. No la cumplen los funcionarios, no la cumplen los jueces, no la cumplen, es una cosa muy casi, diría yo, trágica. La tragedia argentina, diría yo, es el incumplimiento de las leyes. No puede ser que estemos tratando de explicar
las cosas que hace la Corte. No puede ser que estemos tratando de explicar que hubieron 2 cortistas, no importa que se fueron y ahora no, y ahora sí, yo qué sé. No puede ser que estemos discutiendo en el 2000 y pico que un juez de la Corte no se nombra por decreto y se discute y te filosofan. No puede ser que estemos discutiendo... Y es muy clara la Constitución. No puede ser que estemos discutiendo si la Corte puede poner... Mira, a mí me enseñaron, no sé si a vos también, que el Poder Judicial, los jueces, dictan sentencias particulares, casos concretos. Bueno, lo que la gente no ve, ni entiende, ni los periodistas pueden decir porque no tienen los conocimientos para decir lo que vos y yo los tenemos, porque somos abogados y por eso lo voy a decir lo que voy a decir. Acá lo que está pasando es que el Poder Judicial está dictando, en vez de sentencias particulares, está dictando sentencias generales. Sí, que genera jurisprudencia. No, claro. Entonces, al dictar sentencias con efectos generales, lo que están haciendo es legislando o gobernando. En un caso legislan, consecuencia de esa legislación, empiezan a gobernar. Entonces manejan el precio de la luz, de los servicios, que si se pueden aumentar, que si son públicos, que si no son públicos, bla, 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 consejo de la magistratura y una chorrera de cosas, cosas que la gente común no puede entender. Entonces te dicen, y termino con esto, no, se interesan algunos políticos en la discusión de la Corte. ¿Qué tiene que ver la Corte con la inflación? Mucho tiene que ver la Corte con la inflación, y muchos jueces que dictan sentencias, porque están gobernando a través de sentencias. Sí, pero la inflación, el principal responsable es quien tiene que tomar las medidas, y quien toma, el gobierno de turno, el que esté en ese momento gobernando, a través de su ministro de Economía.